Buenas tardes, bienvenidos todos al tercer webinar de SAI-SD Perú. En esta oportunidad agradecemos mucho la presencia de los expositores y los panelistas invitados. El tema que vamos a ver el día de hoy es la situación del patrimonio cultural en el Perú, estado de la conservación del patrimonio monumental, casonas antiguas. Enrique, te dejo la palabra. Sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta tercer conversatorio de Repensando el Bicentenario del Perú como Nación. Les saluda el antropólogo Enrique Sarmiento desde Lima, Perú, para quienes nos vayan a sintonizar en el extranjero. Quiero agradecer de manera especial el esfuerzo que están realizando la doctora, la expositora, y también los distinguidos panelistas, ¿no? Quienes nos han facilitado un espacio dentro de su ocupada agenda. Les estamos muy reconocidos en ese sentido. Quiero aprovechar antes de rápidamente dar inicio a la presentación de la expositora que en esta oportunidad nos acompaña, de hacer una breve recapitulación de lo que han representado estas dos primeras reuniones. Ustedes recordarán que en la primera reunión nos acompañó el filósofo Manuel Abraham Paz y Miño. Él hizo una reseña bastante apretada pero interesante de lo que ha representado desde su enfoque el pasado, el presente y el futuro del Perú. Asimismo hizo referencia a la corrupción en el Perú. Interesante fundamentalmente por dos aspectos, ¿no? En primer lugar, porque nos dejó una propuesta, ¿no? Y esa propuesta consistía en la necesidad de un proyecto educativo que enfatizara el análisis, las habilidades y destrezas críticas, ¿no? Como una condición sine qua non para poder en el mediano y largo plazo aspirar pues a un real cambio estructural. Y además también nos dejó una preocupación, ¿no?, que él veía recurrente en la historia del Perú. Y la posibilidad que de no resolverse en el mediano plazo nuestros problemas de integración, ¿no?, de formación, entre otros muchos más, podríamos estar asistiendo a una época que podría terminar con el diseccionamiento, ¿no?, la fragmentación de nuestro territorio, ¿no? Esto que pareció o generó mucha controversia, él nos recordó, y en eso sí le damos toda la razón, que estos episodios ya se han presentado antes en la historia del Perú. Bueno, en la segunda reunión, que se trató el tema sobre las independencias, guerra, gobierno y representación, a cargo del historiador Gustavo Montoya. Como les indiqué, él es una de las personas mejor documentadas sobre el proceso de la independencia, ¿no? Más allá que uno pueda tener sus discrepancias, nadie puede negar que Gustavo maneja mucha información sobre lo que esto representó a lo largo del territorio nacional. Y Gustavo nos demostró cómo el proceso de la independencia había generado una serie de percepciones, compromisos, ¿no?, bastante heterogéneos, ¿no? Y esto para desmitificar esa versión todavía oficial, que fue el proceso de la emancipación de una efervescencia pues absoluta, total, ¿no? Sin embargo, cuando le preguntamos respecto a sus expectativas por el Bicentenario,
coincidió también con uno de los panelistas, que también es historiador, Carlos Carcelén, en el sentido que no habría nada que celebrar, ¿no? Y no había nada que conmemorar, y con lo cual nos dejó pues la reflexión si esto era exacto, ¿no? Si realmente en el tránsito del virreinato hasta la república, en el balance podemos decir que no hay nada positivo por celebrar o por conmemorar. Por eso es que tuvimos a bien invitar a una experta con relación al patrimonio cultural, que nos diga ya desde su especialidad, desde un enfoque concreto, no general, si realmente lo que se ha generado o producido hasta la actualidad en la sociedad peruana, con todos sus problemas y también aciertos, no vale la pena. De repente, y con esto no quiero ser muy irónico, de repente pues haya que pasarle tractores, ¿no? A estas casonas antiguas, a todo el patrimonio cultural que por el tiempo y, y es muy probable el abandono, y ya se están desmoronando, ¿no? De repente esa sería la salida y más bien habría que construir, como ha sucedido en algunos países de Europa, como España, para quienes idealizan a España, se han construido pues edificios cubiertos por el cemento, el fierro, las lunas polarizadas. De repente esa sea la perspectiva para muchos. Entonces, nos complace pues presentar en esta oportunidad a, voy a referirme a ellos en lugar, la expositora es Rosa Esther Seña Núñez. Tengo que leer sus nombres porque yo la conocí a ella como Capullo. Miren, ¿cuántos años la conozco? Y hace algunos segundos que me acabo de enterar que no se llama Capullo, sino Rosa Esther y Fátima todavía, ¿no? Bueno, Rosa Esther Seña Núñez, ella es historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en gestión cultural. Inició sus actividades en el convento de San Francisco de Lima, becada por la OEA, interviniendo en la conservación y restauración de los marcos, pintura, mural y series de pintura de Caballete de Francisco Escobar y de Francisco Subarbarama. Posteriormente becada por las Naciones Unidas en Madrid, España, intervino en la limpieza y conservación de la Cieguecita, escultura en madera de Alonso Cano, e igualmente de uno de los apóstoles de piedra, tamaño natural, en la portada de los apóstoles de la Catedral de Valencia. Ha dirigido diversos proyectos como la restauración de la casita del té del Parque Japonés, la conservación, limpieza y fumigación de la Biblioteca Municipal de Lima, la propuesta para la remodelación del Museo Paleontológico de Ocucaje y la limpieza y conservación de especies primigenias marinas de aproximadamente 30 a 50 millones de años. Ha trabajado en el Departamento de Material Orgánico, en la conservación y restauración de la colección de mates, armas de la guerra con Chile y diversos especímenes que han sido expuestos en la China, Japón, Estados Unidos y Europa, sin que las intervenciones de hace aproximadamente 25 años hayan sufrido alteraciones y o deterioro. Asimismo, ha dirigido el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor del Museo de Sitio de Samaca de aproximadamente 4.000 especímenes sobre fragmentos y piezas completas de cerámica, maderas, textiles, metales, osamentas. Capullo, como le decimos los amigos, tus saludos antes de presentar a los distinguidos panelistas que nos acompañan. Te escuchamos. El micrófono. Creo que no está. Ahora sí, te escuchamos, Julio.
Tu micrófono creo que está apagado. Tu micro. Capullo, tu micro. Tienes que hacer clic donde está el micro al costado de la cámara. Lado izquierdo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo has cambiado de computadora? Entonces, tu saludo. Ya. Antes, Bueno, buenas noches. Queridos panelistas, te escuchamos. Mucho gusto. No sé si voy a seguir hablando o van a presentar a los panelistas. A los panelistas. Y de ahí te seguimos todo el tiempo. Encantada, Enrique, de participar en estas charlas convocadas por este grupo humano. Y muchas gracias, y voy a tratar de exponer todos los temas que me apasionan, especialmente ahora me ha tocado hablar especialmente del urbanismo, ¿no? Porque las casonas antiguas es parte del urbanismo que tenemos y que van a cumplir algunos 200 años, otras más, ¿no? Pero vamos a tratar de enfocarnos en las que cumplen años, nada más y nada menos que 200, ¿no? Encantada. Perfecto. Y en el panel nos acompaña también abogado, mi amigo Armando Calmerina, ¿no? Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente también universitario y autor de varios libros, ¿no? Destacando su enciclopedia de geopolítica, relaciones exteriores. Muchas gracias, Armando, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. También nos está acompañando la licenciada Ana Isabel Fuerte Guadamur. Ella tiene una licenciatura en Historia y una licenciatura en Educación. Además, una maestría en Gestión del Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Ana, por participar en este debate. Gracias, buenas noches. Muy bien. Además tenemos a Víctor Paredes Castro, ustedes saben, licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha trabajado como consultor en diversos proyectos en el ámbito amazónico peruano y ha sido docente de la especialidad de Antropología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente es el encargado del archivo Julio Cetello del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos una vez más. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Bien, perfecto. Entonces, recordamos la dinámica de este debate para la expositora y también los distinguidos panelistas, ¿no? En principio, la expositora va a realizar una presentación del tema conveniente efectuar preparado. Ella ha visto por conveniente primero realizar una introducción al tema, luego nos ha pedido que proyectemos una serie de fotografías o imágenes que irá comentando, ¿no? Transcurrido su presentación, los distinguidos panelistas van a realizar un comentario y si creen conveniente formular una pregunta que puede ser simple o compuesta, ¿no? Con el cual la expositora responderá a esas interrogantes, ¿no? Después iremos a una segunda ronda y solo si hay la necesidad de realizar alguna precisión por parte de los panelistas, iremos a una tercera ronda. Bien, les recordamos que la participación en este debate es bajo responsabilidad de ustedes, ¿no? No hay censura, ¿no? Este material no se edita, ¿no?
se graba y se difunde tal como se ha realizado el evento. Muy bien. Disculpa que te interrumpa, Enrique. Quisiera, por favor, para poder llevar muy bien esta disertación, que seguramente va a ser muy interesante, si pudieran Sí. revisar sus audios y apagar su micrófono porque hay un ruido de fondo. Ya, como Se un eco. escucha un poquito alto. Como Muchas un eco. gracias. A ver, Sí. ¿cómo está tu sonido? Ah, se escucha como un Ruido de televisor. calle, sí, ruido de televisión. Alguien tiene el micrófono externo y se escucha, se filtra el sonido. Gracias por la observación, Diana. Muy bien. Ahora, ¿cómo escuchan? ¿Cómo se escucha mejor? Se le escucha Sí. muy bien. Ya, miren, yo voy a leer algo que me ha parecido importante, porque muchas personas no tienen una idea cabal de lo que es la conservación, la restauración, ni para qué, ni por qué se hace. Entonces, voy a darme el gusto de leer una... No está en mi proyecto leer, pero me parece importante porque siempre hay dudas por qué, para qué se restaura, conviene o no restaurar, de qué sirve. Entonces, esta es de una historiadora, Ana María Macarrón Miguel, española. El título es Historia de la conservación y la restauración. ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Perfecto, yo sí te escucho bien. Ya, miren. La tendencia de la humanidad a proteger y conservar lo que por diversos motivos le era especialmente valioso ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de la historia, determinadas por la evolución del concepto de propiedad, así como los distintos significados mágicos, religiosos, culturales y políticos, atribuidos a sus producciones y pertenencias, lo que ha dado un sentido y alcance diferente según el periodo histórico y sus circunstancias a ese interés conservador. La historia de la conservación y la restauración, directamente determinada por las ideas religiosas, filosóficas, estéticas y políticas, en el plano ideológico y en el plano técnico, por los constantes logros de la ciencia, configura y explica la restauración, no tanto o solo como una cuestión técnica, sino sobre todo como un fenómeno cultural, ¿no? Más adelante en las fotos yo le voy a mencionar esta situación precisamente, ¿no? Ahora, desde este punto de vista, este aspecto de la historia es de gran importancia para comprender globalmente y en profundidad la evolución de la humanidad, pues en ella se configuran todos los aspectos significativos de aquella. Además, constituye específicamente una importante contribución al conocimiento de la historia del arte, tan desvirtuada en ocasiones por la construcción de teorías sobre bases falsas e injustificadas, bien por ignorancia o descuido de los aspectos materiales y técnicos del arte, ¿no? O sea, en cuanto a la técnica de la producción de esa obra, ¿no? Qué utensilios, qué materiales, sobre qué soporte y además qué tipo de materiales hemos requerido para hacerlo, porque muchas veces en épocas muy, muy remotas hemos encontrado personas que se han trasladado, ¿no? Muchísima, una gran distancia para poder construir, diseñar, hacer esa obra, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene otro trasfondo, pero prosigo, ¿no? Ya. En efecto, muchas obras han sido mutiladas en su tamaño y formato para acondicionarlas en los nuevos usos o emplazamientos, o bien han sido modificadas iconográficamente por razones diversas. Eso, por ejemplo, ustedes pueden apreciar en la, ¿cómo se llama? En la Capilla Sixtina, ¿no? Había un pintor, le encargaron para que cubriera los desnudos que había pintado Miguel Ángel. Esa es una cuestión religiosa, ¿no? Bueno. Entonces siempre la restauración se enfrenta a estas situaciones, ¿no? Bueno, según lo expuesto en un estudio sobre la evolución histórica de la restauración,
debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Ahora, el aspecto técnico, constituido por los productos, materiales, técnicas y procedimientos empleados en la confección de la obra. El empleo sistemático o generalizado de determinado procedimiento en la producción artística, sobre todo probado en varias obras de un periodo o lugar concreto, puede llevar a determinarlo como característico. En ese caso concreto puede llevar bueno, en ese caso se debe comparar con la situación de las ciencias y la técnica en ese momento a fin de comprender la relación que hay entre el arte y la ciencia. Lothar Bayer, que era un científico alemán que trabajó en San Marcos, llegó a descubrir que se había utilizado cierto tipo de materiales que no eran propios de la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, se determinó que, que había encontrado un tipo de pigmento utilizado para determinadas obras que se habían realizado en la Sierra Central. Sin embargo, este material había sido extraído de la zona de Puno. Entonces, a través de eso a través de estas investigaciones que se hacen, de estos hallazgos que podemos encontrar a través de los exámenes de restauración, podemos determinar, ¿no?, el desplazamiento que había en aquellas épocas. Bueno, prosigo. Por eso en los estudios existentes e informes técnicos de las obras encontramos muy pocas referencias al respecto, y las que parece que se basan en datos seguros obtenidos a partir de fuentes documentales, tratados, informes, facturas de materiales y trabajos efectuados, refrescados y repintados existentes en los diversos archivos, sobre todo en las obras de carácter público o pertenecientes a instituciones, iglesias, monasterios, archivos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Bueno, y en el mejor de los casos, las colecciones privadas muchas veces dan cuenta de esto en algunos documentos, pero no siempre se documenta esta situación. Sin embargo, para los buscadores, para los historiadores, los investigadores, sí es importante, y nosotros los restauradores que trabajamos con una serie de profesionales nos interesa porque es la biografía de la obra, ¿no es cierto? Bueno, pero sin embargo el conocimiento seguro de los materiales y técnicas empleados en una época, escuela o autor nos permite comparar las materias presentadas en la actualidad en la obra y, comparando con los de la época, determinar la originalidad de tal o cual elemento o aspecto, ¿no? Algún aditamento, algún elemento que ha sido adicionado a posteriori, por ejemplo, ¿no? Yo en estos momentos intervengo porque si después explico ya un poco como que uno no tiene noción. Por ejemplo, muchas veces la obra es una cornisa, la restauran en cemento y resulta que la cornisa pues era de caña revestida con barro, ¿no? Que es una técnica muy tradicional, ¿no? Nosotros vamos a llegar al Bicentenario, todavía tenemos construcciones de barro, de quincha y de barro. Entonces, con el tiempo, con un temblor, ¡pah!, se cae y se descubre que era de yeso, de cemento, y no de caña y barro, como normalmente era la tradición, ¿no? Y después vamos a explicar las implicancias que tiene el cambio de materiales, ¿no? Y por qué es importante el uso de los materiales originales en la restauración. Bueno, el conocimiento seguro de los materiales y técnicas empleadas, bueno, y comparar, determinar la originalidad de tal o cual elemento o aspecto, ¿ya? Comparando este dato con otros de tipo estilístico, como el tratamiento de una zona con un color opaco o por medio de veladuras. Veladuras son aquellas pátinas que se van dando suavemente. El color está disuelto, ¿no? No es un color puro, no es un color intenso. Entonces se aplican estas veladuras disueltas y el color es más suave. Se van aplicando una y otra y otra y otra vez. Y realmente es una manera de pintar que dura más. Con el tiempo aparentemente el color puede ser muy suave, pero no es un color puro como este, porque este color, por ejemplo, se lo saca de un solo saque y sale.
En cambio, la veladura uno puede ir limpiando, decapando una, otra y otra y otra capa. Esa es la ventaja de la técnica de la veladura, por ejemplo, ¿no? Pliegues muy dibujados o movidos por uniformes y pesados. Podemos determinar con más seguridad el momento de la intervención. Los aspectos técnicos son los más difíciles de precisar en la historia de la restauración, por la escasez de los datos, porque no eran tomados en cuenta, ¿no? Y por el hecho de tener que recurrir generalmente, de querer conocerlos a la toma de muestras, lo que implica el método de análisis destructivos, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de análisis. En el caso de la restauración no queda otra en general, ¿no? Para determinar, sea cualquier obra, siempre un análisis donde se va a extraer un fragmento, va a ser un análisis destructivo. Bien. Bueno, ahora también hay otro aspecto, además del técnico, que es muy importante, como acaban de darse cuenta, el aspecto ideológico, ¿no? El aspecto ideológico está compuesto por hechos sociopolíticos, como los tipos y cambios de sistemas de gobierno y gobernantes. Por ejemplo, al toque meto el ejemplo. El otro día han pintado unos murales en el centro de Lima, en el Jirón Lampa. Los pintaron en la gestión anterior y en esta gestión el actual alcalde los mandó a liberar. Hubo gente a favor y hubo gente en contra, ¿no? Después vamos a explicar. Bueno, por ejemplo, estos casos que se han sido destructivos, por ejemplo, han destruido algunos retratos y en Europa ha habido un movimiento neogótico en el siglo XIX, influido por la monarquía restauradora de una edad nacional dorada, buscando para ello la recuperación de los símbolos del esplendor imperial. Catedrales góticas, castillas, ciudades amuralladas. Por ideas y hechos religiosos, con las modificaciones y excepciones de la contrarreforma, o por aspectos filosóficos y estéticos, siempre en relación con los anteriores. Respeto por las obras con una visión historicista, por el auge de la arqueología a raíz de los descubrimientos de Pompeya y Herculano. Los descubrimientos de Pompeya y Herculano significaron un avance muy importante porque en el siglo XVII, XVIII se dio un paso muy importante para la investigación ya de los restos arqueológicos, ¿no? Y de la importancia de la reconstrucción de estos restos arqueológicos. Por eso menciona acá Pompeya y Herculano, porque son hitos, ¿no? En la conservación, en la restauración del patrimonio. Ahora, también tenemos aspecto económico. En relación con los ideológicos, son un factor muy importante de las tendencias en lo que a conservación y restauración se refiere. La concepción historicista que aparece en el auge de la arqueología, comentado más arriba en lo que hemos leído, se verá acrecentada en el siglo XIX con el interés por el coleccionismo, determinado por la economía capitalista liberal y la noción de la propiedad privada, ya que se considera la obra de arte o bien cultural una inversión económica segura y prestigiosa, ¿no? Una persona que tiene una colección de pinturas, de esculturas, de monedas, de platería y todo, además de elevar su estatus cultural, económico, social, eleva su estatus económico, ¿no? Y ellos van imponiendo el precio del mercado, ¿no? Eso es un factor también muy importante, ¿no? Ahora, es una inversión económica segura y prestigiosa que interesa conservar en el mejor estado y en toda su autenticidad. O sea que los restauradores es un aspecto que nos conviene porque vamos a tener más trabajo, ¿no? Eso es importante. Y jurídicos, estos factores económicos hacen de la obra objeto de regulación jurídica en cuanto a la protección de la propiedad, su divulgación y su conservación frente a todo tipo de agresiones, incluidas tratamientos y restauraciones. Bueno, esto es como una
como una visión general que nos ubica y que ubica un poco también al público que conoce o no conoce sobre este tema, ¿no? Las implicancias que hay para la conservación y la restauración de los bienes. Los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles, y por su importancia dentro de una comunidad, por la importancia, la calidad de los elementos que constituyen esa obra, la calidad de la tecnología que puede perdurar en el tiempo, o la calidad de los elementos materiales que constituyen ese bien, entonces se declara patrimonio, ¿no? Esos son algunos de los criterios a los que se recurre para poder declarar un bien patrimonial en general. Ahora, cuando se habla de una casona, de un monumento, estamos refiriéndonos a un patrimonio inmueble. ¿Por qué decimos inmueble? Porque es inamovible, o sea, no se puede trasladar. Sin embargo, los bienes muebles aquí en el Perú se han ido deteriorando, y no precisamente porque haya un traslado, ¿no?, de la ciudad a otros distritos, ¿no?, un poco más seguros, menos envejecidos, ¿no?, sino que también implica que estas zonas se han ido comercializando. En la época de los 50 hubo una eclosión social, ¿no? Entonces hubo mucha gente vino a Lima, ¿no? Y Lima no estaba preparada. Lima era una ciudad de 2 millones de habitantes aproximadamente en la década del 60, ¿no? Perdón, en la década del 50. Entonces, esta eclosión social, esta irrupción en el urbanismo de Lima no fue considerada jamás. Entonces nos encontramos con que Lima ya se tuvo que rodear de zonas de pueblos que recién de pueblos emergentes, ¿no? Estos pueblos emergentes fueron construyendo a su gusto y a su necesidad y a su billete, ¿no?, de acuerdo a sus posibilidades, la nueva ciudad de Lima. ¿Y dónde la construyeron? La construyeron en los cerros. ¿Por qué? Porque la gente que venía la mayoría de personas que venían, eran personas que venían de los Andes, y los Andes son cerros, los Andes no son planos. Si ustedes viajan, ¿no?, que me imagino que muchos han viajado, así como mi amiga Carmen Tochiqui, que ha viajado, que ya ha viajado mucho, ¿no?, habrá visto pues que especialmente la sierra, ¿no?, uno viaja por el Perú, la costa es un pedacito, pero si uno ve del avión, ve una cantidad de cerros, ¿no?, que es los Andes peruanos, ¿no?, toda América, atraviesa toda América, es una realidad. Entonces uno puede apreciar, ¿y a dónde más van a ir? ¿A dónde más se iba a ir? Ese es un aspecto. Ahora, otro aspecto por la cual se van a las zonas más altas, porque normalmente las zonas bajas, donde pasa el río, es la zona donde se aprovecha la tierra para ser cultivada. Y eso se ha respetado a través de todo el desarrollo cultural. Así, la gente dice, bueno, la gente viene a invadir los cerros. Yo vivo aquí en Villa María del Triunfo, y para mí fue fascinante, no solamente en el momento en que me enamoré de mi esposo ya hace muchos años, y ya hasta ahí nomás, ya no. Entonces descubrí pues que las personas acá habían hecho, como identificaba yo, ¿no?, cómo se podía haber construido acá, en esta zona, habían reconstruido esas técnicas que hay en piedra, ¿no? No recuerdo en este momento, la emoción me embarga, pero cómo habían construido con piedras los muros, ¿no? Cosa que no se ve, cosa que no es muy común, ¿no? Pero acá sí se ve en las zonas antiguas, ¿no?, de la zona central, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de por qué la gente ha construido en los cerros, porque precisamente tienen ese conocimiento, ¿no?, del por qué no se construye en las zonas planas. Nosotros si vemos, por ejemplo, en las zonas que se han urbanizado,
todo el Valle de Lima se ha urbanizado. Entonces ahora que estamos en una pandemia, la gente no tiene ni dónde sembrar una caigüita, ¿no? Entonces ahí ha faltado una visión urbanística, ¿no?, que otras ciudades han conservado. Con la misma cantidad de población, porque comparado con Europa, ¿no?, que son pedacitos de terrenos, sí han conservado todavía el territorio. O sea, la ciudad es pequeña y hay varias ciudades alrededor, pero no como acá, que se ha invadido, se ha construido tanto y ha sido a espaldas de las autoridades. Ese es un factor social muy importante. Ahora, no me desvío del caso porque tenemos que entrar, como este es un planteamiento del Bicentenario, tenemos que analizar el por qué es importante la restauración. ¿Por qué se ha destruido Lima? ¿Por qué la gente veletamente ha ido de un distrito a otro distrito? Mucha gente vivía en Barrios Altos, que era un bonito... Ahora pues ha decaído mucho, muchísimo. Pero el RIMAC, Barrios Altos, eran las zonas, el centro de Lima eran las zonas bellas de Lima, eran las zonas donde cuando viene cualquier turista no va a ir pues a Miraflores, a San Isidro, ¿no?, a ver unos edificios de un diseño bien limitado, ¿no?, cuando ellos tienen verdaderamente arquitectos que han hecho edificios, ¿no?, unos señores edificios, ¿no? Entonces no vienen a pasear y vienen a ver, desgraciadamente, ¿no?, a encontrar un patrimonio adverso que se encuentra en el RIMAC, que se encuentra en Barrios Altos, se encuentra en el centro de Lima. Y aún todavía podemos rescatar nosotros, que es ya a principio de siglo, ya una nueva urbanización, la urbanización de Santa Beatriz, que prácticamente ha sido destruida para darle paso a los edificios. Sin embargo, Santa Beatriz era la nueva urbanización del siglo XX, donde estábamos inaugurando los nuevos estilos de arquitectura, ¿no? Eso es la innovadora. Todas las casas, por ejemplo, de la avenida Arequipa, que era la avenida Leguía, tenían 3 metros de la berma hacia adentro, ¿no? Y eso se tenía que respetar. Estaba prohibido construir ahí, por ejemplo, y está prohibido. Sin embargo, esa norma no ha sido respetada. Si ustedes ven, toda la avenida Arequipa ha sido invadida, pero algunas casas, algunos edificios conservan todavía esa distancia. Sin embargo, otras no, han construido cafés, peluquerías. Bueno, es una invasión horrorosa, ¿no es cierto? Pero es porque cada vez las autoridades que ingresan desconocen totalmente, desconocen el porqué y el para qué de la conservación del patrimonio. Porque, como les he repetido, el patrimonio es un quehacer, mejor dicho, es la consecuencia del quehacer cultural. Cuando hablamos del quehacer cultural, hablamos pues lo que hace el picapedrero, lo que hace el albañil, lo que hace el pintor. El pintor al mezclar la pintura me acuerdo que ustedes deben trabajar. Yo, por ejemplo, he pintado esto, me siento muy orgullosa, porque había un problema de humedad, entonces tuve que poner en práctica mis conocimientos de restauración cuando estaba trabajando en el convento de San Francisco de Lima, donde tuvimos que mezclar, hacer la preparación de la cal, tamizar la cal, lavar la cal, dejarla hidratar o podrir por 15 días, un mes, y mezclarla con otros materiales, con arcilla, ¿no?, para preparar un mortero y aplicar y eliminar las sales, que es una técnica que se ha utilizado, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, también, yo cuando era chica, se pintaba en las casas, ¿no? Y se lijaba. Hay otra cosa importante, se lijaba. Ahora, la gente dice, ¿qué importancia tiene esto de lo que está diciendo? Tiene que ver mucho. Una superficie mal lijada es una superficie que la pintura jamás se va a impregnar. Entonces, cuando ustedes, me voy a sacar esto, me muero de calor. Cuando ustedes van por todo Lima, ustedes ven
una cantidad de paredes feas, ¿no? Donde la calidad de la pintura se cae. ¿Por qué? Porque no conocen las técnicas, pues no saben por qué, porque se han ido perdiendo esas técnicas. Entonces se ha ido perdiendo la identidad. Cuando se va perdiendo las técnicas que se han ido aprendiendo, lo que permite conservar, entonces estamos ahí ante un fenómeno que nos debe de mantener en una alerta preocupante. Preocupante porque se está perdiendo la identidad, ¿entiende? Entonces, a través del descuido del patrimonio, se van perdiendo muchas técnicas. Entonces se va perdiendo la identidad. Porque estas técnicas que nosotros hemos podido ubicar a través de la investigación del patrimonio cultural, son técnicas no han sido traídas por los españoles, ¿no? O en todo caso, lo que se ha traído como debe ser, ¿no? Ha habido un mestizaje también, un mestizaje de esas técnicas. Entonces, en la medida que ese mestizaje se ha dado, se ha podido ir construyendo. La ciudad de Lima está en la costa de nuestro Perú es un desierto. Entonces, lo ideal para construir en un desierto es el adobe y la quincha. El museo, empezando la primera cuadra del Paseo de la República, está la Casa de Seguros Rima. Mi profesora, Dora Felices Alcántara, que fue mi profesora de Historia del Arte, siempre nos hablaba de la técnica de este edificio, ¿no? Es una técnica de adobe. Es el primer edificio de 3 pisos, ¿no? De adobe, ¿no? Y tiene unas técnicas de construcción muy interesantes que deben ser investigadas, difundidas, porque muchas veces la gente no construye casas de dos pisos ni de 3, sino solamente de 1 piso porque ya no le alcanza, porque ya con todo el material que ha invertido en el cemento, la gente dice, pero se me va a caer la casa con el temblor, se te cae, pero la puedes volver a construir. Una característica, por ejemplo, que les podría decir es, la iglesia de Lurin no se podía restaurar porque era de cemento, ¿no es cierto? Entonces la tuvieron que derruir totalmente, porque si hubiera sido de quincha y de barro, que es el tipo de técnica que se debería utilizar aquí en la costa del Perú por cuestiones de salud, por cuestiones de economía y por cuestiones de que hoy en día, frente a esta pandemia, la gente le ha echado cemento absolutamente a todo. Si no le han echado a la puerta de su casa es porque la tranca, ¿no es cierto? Pero si pudieran llenarla, la han llenado. ¿Se les ha caído los edificios? Encima. Hay edificios que sí, hay edificios que son muy bien construidos, muy bien diseñados, ¿no? Que verdaderamente son edificios que merecen un respeto. No estamos pensando en que vamos a volver a construir, pero sí mantener las técnicas. Y cuando se construya un edificio, tiene que reunir las características idóneas, cosa que no se ha hecho. Nosotros hemos tenido excelentes arquitectos, ¿no? Como Rafael Marquina, ¿no? Muchos arquitectos valiosos que han hecho edificios que hasta hoy en día están adornando y, bueno, es un orgullo, ¿no? Para nosotros, la gente que somos limeños, nuestra ciudad. Ahora, otros se han deteriorado y otros se destruyen. Por ejemplo, en el Paseo Colón también tenemos a las afueras, ya cuando se salió de la Lima Cuadrada, se empezó a construir. El Paseo Colón, por ejemplo, tiene mansardas, que no recuerdo. Cuando yo estuve en París, las mansardas son características de los techos, ¿no? Que se hacen en tiza, ¿no? En la duasa, perdón, la duasa, en francés, bueno, es la pizarra, perdón, es la pizarra que es ploma, que es plomiza y que la hacen en forma de, precisamente, no de tejas, sino de mansardas que son, cuando ustedes vayan por el Paseo Colón, pueden observar ese tipo de arquitectura. La Casa del Maestro es una de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, como les digo y les reitero, que la importancia de la restauración radica en que reúne una serie de elementos
que son constitutivos de la identidad. No es por azar. Nadie nos ha traído esas técnicas y nos han dicho, nos han dado un formulario, ¿no? Ustedes van a construir así, 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 así. Eso no existe. Eso lo desconocen. Entonces mucha gente que niega el patrimonio como tal no sabe el tiempo que se invierte, no sabe las técnicas que se están invirtiendo en ese y no sabe cómo se conserva el patrimonio. O sea, cómo el mensaje lo da de padre a hijo. Yo trabajé con un restaurador, un amigo mío que todavía está vivo, mi amigo Ángel Alfaro Cortijo, ¿no? Un gran restaurador. Entonces él era mi profesor porque me enseñaba, con mucho orgullo, puedo decirlo, me enseñaba las técnicas. Él venía de Trujillo, del Sólido Norte. Entonces venía con las técnicas, él ya trabajaba con Ricardo Morales, otro gran restaurador, en barro, ¿no? Porque ustedes saben la ciudadela de barro allá en Chanchán, y bueno, Trujillo también es hermoso. Entonces él me enseñó a trabajar lo que es la arcilla con la cal. ¿Por qué? ¿Y cómo sabía él? Porque su papá había sido albañil, y su papá lo llevaba a él de niño. Él es egresado de Bellas Artes y se dedicó a la restauración, pero allá en Trujillo, y vino acá, becario también por la OEA, por la UNESCO, así como yo, pero él, claro, con muchísima más experiencia. Entonces, ahí está pues una manera de heredar heredar ese conocimiento. Heredar el conocimiento es forjar el patrimonio, es cultivar el conocimiento. El conocimiento se engrandece cuando se cultiva, o sea, no se corta de lado, ¿no? Como ha sucedido ahora, con todas estas construcciones de cemento que han invadido Lima, con todos estos árboles que han invadido la ciudad, o sea, nos están quitando. En principio los árboles, ustedes dirán que me salgo un poco del tema, pero es lo mismo. Si uno habla de un tema, habla del otro. Porque nosotros cuando hablamos de los árboles que adornan también la ciudad, estamos viendo, por ejemplo, palmeras, ¿no? Una palmera, cuando nosotros tenemos árboles que son los que retienen el líquido, los que hacen bien, ¿no? Para nuestro tipo de territorio. Cada zona tiene un árbol que es especialmente propio de la zona y tiene que ser conservado. Ahora, por ejemplo, les digo un detalle, ¿no? En Chile nosotros tenemos mucho material, muchas mesas, muchas cosas que han venido construidas con pino chileno, pero ese pino chileno es repudiado por los mismos gente que tenía otras especies, ¿no? Otras especies de pinos, porque estos pinos que han instaurado han empobrecido el territorio chileno, por ejemplo, ese dato, ¿no? Entonces, cosas que acá en nuestro país no se estudia, no se difunde, no se conoce. Entonces, reitero una vez más. Ahora, siguiendo, para no distraerme del tema, yo había apuntado acá unas cositas sobre la conservación de la importancia, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio, ya les dije por qué es importante y por qué se declara patrimonio un bien inmueble, ¿no? Bueno, por ejemplo, el expediente técnico empieza con la identificación, ¿no? Inequívoca del nombre del inmueble, ¿no? ¿Qué nombre tiene? ¿Es una casa? ¿Es un edificio? ¿Es una iglesia? ¿Qué tipo de inmueble es? Pero claro, estamos hablando de casonas, ¿no? Entonces, bueno, es una casa, ¿qué características tiene, no? El nombre del posesionario. Nosotros siempre, la casa Ganosa, la casa Benavides, la casa Montori, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Javier Montori tenía su familia en el Jirón Ica, una casa bellísima, ¿no? Entonces esa casa ya se está derruyendo, ¿no? Antes vendían ahí telas, bueno, era un bazar del señor Montori, que era un señor español que vino, bueno, sus hijos, y hizo esa tienda. Después esa tienda se fue a Miraflores, pero todo el mundo conocía esa casona de barro, de techos altos, muy hermosa, como la casa Montori, ¿no? En el Jirón Ica. Bueno, es el nombre del inmueble, el posesionario, la ubicación, la provincia, departamento, distrito, país, localización geográfica, los linderos y las coordenadas. Eso es, por ejemplo, un expediente técnico tiene esos elementos
identitarios para identificar la obra, para declararla o para estudiarla como bien mueve, ¿no? Después viene el porqué del valor de esa obra. ¿Por qué esa casona es importante? ¿Por qué la casona Fernandini es importante? Una casona que le está restaurando Cristian Alfaro, otro restaurador, ¿no? Ahora se están restaurando para el Bicentenario, se están maquillando, algunos están restaurando las esculturas, pero ya no alcanzamos a las casonas, ¿no? No podemos culpar tampoco a la gestión, porque la restauración del patrimonio de Lima no se puede hacer en 3 años o en 4 años, ¿no es cierto? Ni en 5 años. Uno se prepara para un bicentenario, se prepara estudiando, se prepara investigando y dicen, bueno, esto tenemos, ¿no? Esto tenemos para el Bicentenario. Pero dentro de lo que tenemos pues esas cosas, tenemos que asumir ese activo y ese pasivo, porque esa es la herencia cultural, esa es la herencia, ese es el patrimonio que vamos a dejar. Ese vacío, ese es el patrimonio que le vamos a legar a la gente que vive en Lima, ¿ya? Eso es lo que vamos a legar. Pero no podemos legar algo que no conocemos, tenemos que conocer más y mejor, tenemos que estudiar, tenemos que investigar, ¿no? Por ejemplo, este librito, que de las calles y de los nombres de Lima, que es del poeta José Gálvez, ¿no? Las calles de Lima y los meses del año, ¿no? La ilustración es de Málaga Grena, que fue un gran dibujante arequipeño, ¿no? Y es un libro del año 1943. Yo lo importé, digo lo importé porque yo estaba en Ica, estaba viviendo en Ica y lo importé con un coleccionista de Trujillo, perdón, un coleccionista que vendía libros, y me peleé porque uno se pelea algunas veces de chifladura, pero me quedé contenta, no recuerdo el nombre de esta persona, pero si me identifican, le agradezco, mire. Inclusive, esto es una joya, ¿no? Acá dice San Martín, ¿no? Que ¿quiénes era? Era la compañía impresora, ¿no? Entonces, el sello ya nos indicaba el tipo de qué imprenta estábamos hablando, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué es importante la conservación y la restauración y qué antecedentes nosotros tenemos? Nosotros tenemos el antecedente acá en el Perú, el por qué restauramos, porque nosotros aquí hemos estado con 300 años, ¿no? Con los españoles. Entonces, ¿por qué nos independizamos? Porque hubo en Europa un movimiento, ¿no? Un movimiento intelectual muy importante, ¿no? Que se llamó la Ilustración, ¿no? La Ilustración fue un movimiento en donde muchos intelectuales como Diderot, Rousseau y otros más, d'Alembert, publicaban sus obras, sus pensamientos, sus críticas, ¿no? Entonces todo eso se condensó en la Enciclopedia Francesa, ¿no? Que es una publicación que también las publicaciones también encierran un conocimiento, ¿no? Porque una publicación, cuando uno publica algo, una enciclopedia reúne. Entonces, el reunir a una serie de intelectuales, ¿no? Es una empresa, es una gestión. Y toda gestión que se haga enriquece a la persona. Entonces, gestionar el diseño de esta enciclopedia también tuvo que generar una serie un movimiento económico, ¿no? Entonces el patrimonio, el ejercicio de heredar el patrimonio es un ejercicio también económico, ¿no? Se mueve capital, porque también tú convocas a un dibujante, convocas a un pintor. Si tú quieres tener tu casa también, tenías antes las tierras de color. Antes no se conocía no se utilizaba la pintura sintética, era muy cara, ¿no? En cambio ahora, Dios mío, ahora las resinas, todo eso es algo tan barato y tan invasivo y tan nocivo, entonces que no se cobra
la respectiva importancia y preocupación sobre el tema. Preocupación y ocupación, porque no solamente nos podemos quedar en un discurso, sino en la ocupación directa del salvataje de Lima, ¿no? No solamente por los grupos oficiales, sino precisamente por grupos también de gente muy entusiasta, ¿no? Que todo el tiempo está tras el cuidado del patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Ahora, otro aspecto importante de la conservación del patrimonio, ¿no? Porque ya les dije por qué es importante, ¿no? ¿Por qué se declara, ¿no? Ahora, hay convenciones, hay encuentros, hay permanentemente encuentros que sobre todo la UNESCO, que es las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, han ido promoviendo, ¿no? Promoviendo cada día más y más para que los países se unan para el cuidado y la preservación de este patrimonio. Porque este patrimonio precisamente es el que, como les repito, y una vez más, porque reúne esa riqueza del conocimiento, ¿no? El patrimonio inmaterial, porque estamos hablando de la casa, estamos hablando de los libros. Al decir libros, estamos hablando del tipo de sellos, del tipo de impresión, del tipo de color, el tipo de pintura, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar cómo teñir? El tipo de teñido también es parte de un patrimonio. No todas las culturas, ni todas las geografías son iguales. Entonces tenemos tenemos una diferente naturaleza y esa diferencia de la naturaleza nos ofrece productos diferentes. En cambio, los productos que se usen en Japón, que se usen en Vietnam, que se usen en Argentina, no son los mismos que se van a usar en Trujillo, ni en Ica, ni en Panamá, ni en Colombia, que está tan cerca. Si uno ve cómo se trabaja el patrimonio del oro en Colombia, no podemos decir en la época prehispánica. Cuando vinieron los españoles nos unificaron, porque la lengua ayudó a unificar. Es una ventaja, ¿no? Cuando uno recorre, por ejemplo, desde Cuba hasta el Uruguay, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hay elementos arquitectónicos semejantes, tanto en las casonas de Lima, como en las de Cuba, como en las de Colombia, ¿no? Como las de... Estoy citando las zonas más emblemáticas, ¿no? Patrimonio de Colombia, el de Cuba, ¿no? Es emblemático, ¿no? El de Lima, el de La Punta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son características semejantes que nos ha unido los españoles cuando han venido, han contribuido, ¿no? Y si uno viaja por el norte de España, porque he tenido oportunidad de viajar en la zona de Orense, Cantabria, ¿no? Uno ve mucho estos elementos muy característicos. Y también en la zona sur, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Los patios sevillanos, los azulejos, ¿no? Entonces, son características, pero ojo, que lo importante es la técnica que se esconde tras toda esa tecnología. Y esa es la tecnología que se tiene que rescatar, conservar, porque eso, como les repito, no es solamente una cuestión cultural inmaterial, sino para el estudio, ¿no? Sino que eso mueve capitales, ¿no? Mueve capitales para el turismo, mueve capitales, así como, por ejemplo, en el Colca, cuando yo fui en el año 83, 84, creo que fui con mi profesor Francisco Stasny, Luis Enrique Tor ya había publicado sobre el Colca, ¿no? Tuvo esa visión, fue muy visionario y descubrió todos estos pueblos maravillosos que son como algo de 23 pueblos del Colca. Yo he tenido oportunidad de conocer algo de 18 pueblos y estuve, ¿no? En aquella época. Y hoy en día es un emporio turístico, ¿no? Bueno, con esto de felizmente, que no ha sido una cosa desvirtuada, ¿no?
porque eso es lo importante, que no hay que desvirtuar. No se puede destruir el patrimonio porque, reitero, se destruye la identidad, ¿no? Bueno, eso, como les decía, para declarar el patrimonio es una característica. Bueno, las convenciones. Estábamos hablando de la Convención de La Haya, por ejemplo, pero antes de esta estaba la de Atenas, que fue en el año 33, ¿no? Que fue una reunión convocada por arquitectos, ¿no? Para precisamente ocuparse, eso fue en Europa, pero eso ha sido seguido acá en el Perú, ha sido seguido por los arquitectos que hemos tenido nosotros, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Víctor Pimentel Urmendi, él firmó el año 54 el Acta de Venecia, ¿no? Que es un acta muy, muy importante, muy valiosa para el conocimiento, para el respeto del patrimonio, el entorno, donde engloba muchos aspectos del quehacer cultural, también del patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este señor vivo, que es un patrimonio vivo, porque también las personas son consideradas dentro de la comunidad patrimonio vivo. No sé si a este señor lo han declarado un patrimonio vivo, pero es un arquitecto con muchísimo conocimiento. He tenido el honor, la alegría de conocerlo hace ya como 40 años, ¿no? Él era una persona en ejercicio, porque dicho sea de paso, él era, ya te debe tener 95 años, ¿no? Ya una persona bastante anciana, pero muy lúcida, ¿no? Tipo como Bedoya, ¿no? Gente muy lúcida. Entonces, son estas reuniones permanentes, estos encuentros culturales que se forjan entre gente, entre arquitectos, conocedores, intelectuales, gente que verdaderamente estudia, ¿no? Para preservar esta arquitectura, ¿no es cierto? Ahora, una cosita más, ¿no? También tenemos la Ley General del Patrimonio, ¿no? Que es la ley que tiene por objeto establecer políticas nacionales de la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituye el patrimonio cultural de la nación. El patrimonio monumental, el patrimonio urbanístico, es parte del patrimonio y está protegido por la ley. Últimamente se está destruyendo mucho, mucho. Santa Beatriz, San Isidro, porque no hay un lenguaje común en las autoridades. Entonces no saben, no conocen. Yo me imagino que el Ministerio de Cultura, con la mejor buena intención, y también con la mala intención, porque hay de todo, pero hablando en positivo, ¿no? Porque vamos a dejar esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos recibiendo también esa herencia, pero tenemos que tener conciencia clara, ¿no? Mucho de ese patrimonio se ha destruido. Cuando yo era chica, uno pasaba por la avenida Javier Prado, que nada más llegaba hasta antes de Paseo de la República, y era la zona de Orrantia, ¿no? Y todas esas casas bellamente edificadas ya se han destruido muchísimo, y se han construido edificios muy horrorosos. Entonces se ha destruido mucho del patrimonio del siglo XX, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llegar al bicentenario con ese activo y ese pasivo, pero lo que sí tenemos que exigir, ¿no? Es que se conozca y se reconozca el patrimonio. El patrimonio urbanístico es muy valioso porque es el que da la tranquilidad y la serenidad para convivir. La convivencia es importante. El cómo pinta el vecino su pared incide en mí, porque él de repente no la ve, pero yo sí lo veo. Entonces es importante tener en cuenta lo que el vecino, mi prójimo, ¿no? Mi próximo va a ver. Entonces tenemos que tener en cuenta y desarrollar ese criterio, porque eso es lo que nosotros vamos a heredar. De repente no le podemos heredar una ciudad mejor, pero sí tenemos que heredar y exigirnos entre nosotros que lo que vamos a heredar y vamos a dar a nuestro prójimo es esa visión de respeto hacia la construcción y edificación
y respeto del patrimonio, ¿no? Del patrimonio urbanístico, porque es ahí donde nosotros vivimos. Toda la gente se va a vivir, se va a pasear a los parques. ¿A qué parque se va? Se va a los parques de donde están llenos de edificios y todo, y ahí ya no hay nada. Se va a los parques todavía que conservan todavía parques, ¿no? Como el Parque Velarde, ¿no? Que está ahí a la espalda de Petituar, si se puede entrar por ahí por 28 de julio, no sé si ustedes conocen, ¿no? Pero tiene muchos diseños del arquitecto Héctor Velarde, ¿no? Entonces, eso es lo que uno rescata, la calidad de vida. La calidad de vida se da a través no solamente del aspecto de ganar un buen sueldo, ¿no? Sino de mantener el espacio urbanístico que merecemos como seres humanos, ¿no? Esa es siempre mi visión que yo les puedo dejar. Como conservadora, restauradora, he tenido oportunidad de trabajar muchos relieves de casas, muchas casas también de madera, he podido descubrir, he trabajado en las columnas del Hospicio Bartolomé Manrique, que creo que ya lo han terminado de derruir, no puedo hablar con absoluta seguridad, pero hace ya más de 35 años tuve la oportunidad de trabajar en el Hospicio Bartolomé Manrique, que fue donado para precisamente las personas que no tenían recursos. Hoy en día esa construcción, ese hospicio ha sido totalmente, la han demolido y han construido otro edificio con otra función, ¿no? Entonces, porque así somos en nuestro país. Fue donado, ¿no?, para una función, y como no nos gustó, vino otra autoridad y construyó otra cosa porque no le gustó. Y vendrá otra autoridad que no le gustó y de repente pues va a pintar otra cosa. Entonces, vivimos en una sociedad del no me gusta, y yo creo, y es mi criterio, que debo de hacer esto. Y he reunido a unos especialistas que me apoyan en mi criterio para hacer eso, ¿no? Y esa es la línea de acción que guía a los profesionales de la arquitectura, del urbanismo, ¿no? Y no saben lo que está perdiendo, la identidad que está perdiendo la ciudad de Lima, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que considero que debe ser. Bueno, cuando vean las imágenes. Sí, ¿qué te parece si pasamos rápidamente las imágenes para que no... Ya. Es una reseña de todas las imágenes. Un segundito, ya voy a tomar un poco de agua. Ya, un segundito. A ver, vamos ubicando las imágenes en la pantalla para que... Perfecto. Bien, aquí estamos. Ok. Ese es... Empezamos con la primera, por favor. Ahí está. Bueno. Rápidamente una impresión. Sí, eso es una... Pásala con cierta pausa, pero pásala nomás. No esperes a que diga que la cambie. Por ejemplo, esta es una casona de Chiclayo, ¿no? Como vemos, pásenla nomás, no tienen que... Pasen nomás la imagen. Bueno, acá está, esta es una construcción prehispánica, de barro, ¿no? Para que vean el antecedente y la necesidad de construir. Esto tiene ya como 2000 años, ¿no? Acá tenemos, bueno, ya. Ya, esa es una entrada a Ocucaje. Miren cómo esta zona de Ocucaje, donde salen unas maravillas de la cultura prehispánica, de la cultura nazca, Paracas, puede estar ocupado por unos gallineros, y miren ese tipo de edificación, que no es edificación, que son gallineros, y con qué lo cubren. Miren lo horroroso y la falta de respeto. Sigue avanzando, ¿no? Esta es otra. Yo les estoy mostrando en donde uno vive y cómo vive, ¿no? Porque acá vive la gente. Miren el estado de conservación. Estas columnas lisas, por ejemplo, ¿no?, tan propias acá de acá del Perú, ¿no? Liso, ese fuste, el fuste, ¿no? Miren, acá está otro tipo, el estado de los muros.
cómo ahí hay una serie de elementos, ¿no? Una serie de elementos, mira, ahí hay madera, tripé, una caña que se sale, una cornisa, bueno, hay de todo. Y ese es más o menos cómo vivimos. Ese es el estado, cómo vivimos todos los peruanos sin excepción alguna. Este es el Hotel Salvatierra en Ica, en Huacachina, y ya se está destruyendo. Todo el mundo habrá escuchado hablar de, ese me fue el nombre de ¿cómo se llamaba este pintor? Bueno, se me va el nombre, se me acaba de ir ya. Bueno, tuvo amores intensos con Doris Gibson. Esta es otra casa, miren cómo está acorralada por otras dos construcciones, un pedacito de casa iqueña, pero mírenla, una belleza, esa portada es una belleza. Sigan, avancen nomás. ¿Cómo se llamaba, perdón, este pintor de Ica? No recuerdo, muy conocido. Ya, bueno, ya, miren, esa casa, ¿puede regresar, por favor? Esa es una casa con techo de caña, de guarango, y está cubierta con yeso, pero miren qué bonito el acabado. ¿Qué les parece? Ese es un acabado con colores de tierra natural, muy de moda, todo, y es una casa fresquísima. ¿Cómo? Ya, avance, por favor. Ya, esta es la portada, el atrio de la catedral de Ica, por ejemplo, ¿no? Pueden ver ustedes, observar que hay una cantidad de desechos. Es un urinario público, ¿no? Avance, por favor, avance. Este es el hotel, no recuerdo el nombre, bueno, es un hotel en Ica también, miren. Miren la portada, el tímpano que está sobre la... A ver, miren, acá lo ven. Este es el tímpano, ¿no? De la portada, como han visto en la anterior. Pueden avanzar. Cérvulo Gutiérrez, sí, exactamente. Gracias, muchas gracias. Además que Cérvulo Gutiérrez era tío de una profesora mía también del colegio. Y contaba, entre otras cosas, que se reía cada vez que veía unos catálogos de unas exposiciones, porque Cérvulo decía que esa era una copia que había hecho él, ¿no? Eso me lo contó su sobrina, ¿no? Que era la madre Gutiérrez, ¿no? Bueno, en fin, son anécdotas, porque hoy en día también hay unos programas también de las pistas que se sigue para los falseamientos que hay, porque hay muchas colecciones que se han hecho en base a réplicas, ¿no? Entonces es importante, por eso la restauración nos indica la época, la tecnología, ¿no? Entonces nos da una idea de la originalidad de la obra. Avancen, este es un balcón, esta es una casita en la calle principal, la calle Real, creo, allá en el Cusco. Es una casa declarada patrimonio, está a pocos metros de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Miren la cantidad de cables que hay. Este es el patrimonio, ¿no? Esto no es una casona donde... Avance, por favor. Aquí funciona una cantina, ¿no? Miren el techo, todo este es del mismo. Avancen, por favor, avancen. Mira, ya no. Esta es la misma casona, esta es la Escuela de Bellas Artes. Miren en la techumbre, todo es una escuela bellísima, una arquitectura bellísima. Avancen, por favor. No, esta es la misma casona declarada patrimonio. Miren, ustedes han visto un momentito, cuando yo les indiqué cómo está el techo que tiene, este de caña, el otro era de guarango, ¿no? Con las cañas, pero bien cubierto con yeso. Y era un hotel modesto de Chiclayo. Sin embargo, acá es la misma tecnología de barro y de piedra. Avance, por favor. Y lleno de cables. La misma construcción, miren el estado en que está. Avance, por favor. Este es otro, un poco como que yo, estamos acá hablando de patrimonio colonial y patrimonio prehispánico. Pero sí me interesa, porque acá, por ejemplo, el patrimonio de una maravilla que ustedes pueden ver, cómo puede estar esa piedra negra, sucia, llena de smog de la ciudad, ¿no? Es algo imperdonable. Pueden seguir avanzando, por favor. Esta es la misma cantina, miren, esta es otra cantina ya. Avancen, por favor. Pero son lugares en los cuales las personas viven. Avance, por favor. Y la cantidad de cables, miren la cantidad de cables. Eso se ve en todo el patrimonio,
tanto colonial como contemporáneo. Un poquito, si ustedes van, esta es una casona, por ejemplo, que ya la van a vender, no vive ahí prácticamente nadie, en la calle principal, en la calle San Agustín, estoy hablando que es una de las principales calles del Cusco, ¿no? Pueden avanzar, por favor, para que vean el estado de cómo se vive, ¿no? Y qué estamos nosotros heredando a nuestros hijos. ¿Qué concepto del patrimonio y qué concepto de vida estamos heredando a nuestros futuros, ¿no? Este es el ancho, más o menos 80. Yo viví ahí, y ahí al ladito está la Universidad del Cusco, ese es el local del rectorado, ¿no? Y bueno, avance por favor, este es el estado de las piedras, ¿no? Y bueno, yo les muestro tanto el estado del patrimonio del Cusco, porque a pesar de que es una ciudad que tiene tantísimo, o que ha tenido tantísimo turista, sin embargo, no hay un tratamiento a la piedra, ¿no? A la roca, que son las construcciones, que es el elemento principal de la arquitectura cusqueña, ¿no? No hay una limpieza, no hay un tratamiento profesional, un tratamiento directamente hecho, porque esas piedras, todititas esas piedras están picaditas. Con la lluvia se llena de hongos. Avance, por favor, avance, ¿no? Avanzan las imágenes, avanzan las... última imagen, esa es la última imagen. ¿Ah? Esa es la última imagen. Ah, ya las ha pasado todas. Sí. Ya, perfecto. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Agradecemos la presentación de Esther Seña Núñez y vamos ahora con las preguntas, ¿no? Sería interesante, bueno, primero las damas, con la historiadora, educadora y con una maestría en gestión del patrimonio cultural, Ana Villafuerte, que nos diera alguna de sus impresiones, por lo menos de lo que ha mostrado Esther Seña, y si tuviera bien formularle alguna pregunta. La escuchamos, licenciada Villafuerte. Tiene que activar el micro, no se olvide. ¿Aló? Sí, un poquito más fuerte porque... Un poco más fuerte. Ya, okay. Bueno. Ya, ok. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto, ahora sí. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, anoté varias ideas, ¿no?, de la ponente. Una de ellas es que los turistas vienen a mirar las zonas antiguas, no los edificios de Miraflores, ¿no? Es una idea interesante. Y yo quisiera que la ponente me diga si tiene alguna, digamos, criterio, alguna idea, o digamos, o proyecto en mente de cómo se puede hacer que estos turistas nuevamente regresen al punto de Lima, o cómo se puede poner en valor ciertas zonas o zonas interesantes todavía que hay en barrios altos. Mire, hay mucha gente que en Facebook están organizando paseos turísticos. Uno de ellos es David Pino, creo. Hay otras páginas, Alerta del Patrimonio, otro David Taboada Lemos, que tienen en Facebook muchas páginas dedicadas a difundir el patrimonio, la belleza. Cada vez más gente se apunta a estos tours dominicales. Han ido aumentando. Yo he visto, yo no tenía idea, porque yo soy restauradora, a mí me gusta mucho mi trabajo, a mí me gusta intervenir el patrimonio directamente, pero he visto con muchísima satisfacción que hay un grupo
muy entusiasta que gracias a esa dinámica de ir, de pasear, de ver, la misma gente de la zona está recobrando interés y exigiendo a la municipalidad que restaure el patrimonio. ¿Se han dado Ahora, cuenta del valor que tiene? Sí, sí. Me parece que la pregunta, muy aparte de la difusión o la promoción del patrimonio, es la preocupación que tiene la licenciada Villafuerte con respecto al estado calamitoso del patrimonio cultural que usted, como ha presentado, nos está desmoronando e incluso se utiliza como urinario. Si hubiese un Bueno, propuestas o proyectos de no solamente revalorar, sino también de conservación, que es la especialidad de usted. Le escuchamos. Sí. En realidad sí. Sí, Ana, ¿vas a decir algo? Claro, o sea, esa es la idea, ¿no? Ya. Mira, en la primera gestión de Castañeda Locio, apenas entró, tuvo el buen criterio de organizar la Escuela Taller de Lima. Y ahí en esta Escuela Taller de Lima se formaban restauradores técnicos, ¿no? Y de ahí han salido muchos que hoy en día están trabajando en ProLima, que es una empresa de la Municipalidad de Lima que se encarga de restaurar el patrimonio, ¿no? Y que hemos visto que el actual alcalde tiene ese entusiasmo y es positivo, ¿no? Pero lo interesante fue este proyecto de Castañeda Locio, que nadie lo dice, pues porque vivimos en una sociedad donde no se puede decir a la gente que hace algo. A mí me parece que hay que mencionar las cosas buenas porque las cosas buenas se deben de replicar permanentemente y no olvidarlas y tenerlas presentes para seguir haciendo. Así como destruyó árboles, también tuvo el buen tino de crear esta Escuela Taller de Lima, donde se capacitó a gente restauradora en diversas áreas para que se tengan el criterio de intervenir, porque lo que falta son técnicos, y el técnico es la persona que se va a encargar precisamente a un nivel medio, que no es el arquitecto, que no es el creador, que no es el genio, que no es el restaurador que va a ir a crear la fórmula, sino el que va a aplicar la técnica, el que va a tener, por ejemplo, los cables, ¿no? Cuando nosotros hemos visto ese detalle del cableado que hay en Cusco, ¿no? Entonces es que ahí está faltando un profesional. Es como cuando uno habla de un problema de conducta. Cuando uno habla de un problema de conducta es porque hay un desconocimiento, ¿es cierto? Se desconoce la manera correcta de hacer. Y eso va a demorar un tiempo en enseñar y también otro tiempo en aprender. O sea, las carencias no, el voluntarismo, la ignorancia, no proviene, y el voluntarismo, el que me da la gana hacer pila, no proviene únicamente de decir la mala costumbre. La mala costumbre es la consecuencia de la ignorancia. Entonces lo que hay que hacer es capacitar permanentemente, porque a la hora que esta gente joven ha ido a hacer, ¿no? Ha ido a hacer se han capacitado en talleres, se han capacitado en muchas de estas situaciones para gestionar el patrimonio, porque han hecho incluso convenios con el Ministerio de Cultura para que los capacite, para que vayan señalizando. Entonces hay mayor interés de la gente de Lima para pasear. No sé si ustedes han visto estos que van a pasear estos ómnibus que van a pasear, ¿no? Que están Mirabús, ¿no? Mirabús también, de un empresario que trabajaba, creo que en transportes, entonces vio la oportunidad de pasear a los turistas en este tipo de buses, entonces ideó esta empresa Mirabús y trabaja en convenio con la municipalidad y pasea por todo Lima. O sea, son gestiones son gestiones de la misma comunidad, ¿no? Para que sea auténtico, tiene que salir de la comunidad, porque por más que te pinten el patrimonio, bueno, igualito lo vas a ir a mear, pues, ¿no? Si no te interesa.
¿no? Sí, interesante la observación de la doctora Seña, y sobre todo lo referido a los criterios de intervención. ¿En qué sentido, al respecto, aprovechando la presencia del abogado Armando Calmet Luna, yo quería preguntarle un poco, que nos diera un alcance de su especialidad, que es el derecho. ¿Qué hay respecto, por ejemplo, a esta ley sobre la propiedad que está en la Constitución Política del Perú, de expropiar las propiedades abandonadas y que solamente se aplica pues con las comunidades nativas, campesinas, ¿no? ¿Por qué estas casonas antiguas, muchas de ellas abandonadas o que están tuburizadas en callejones, no se procede de esa forma, ¿no? Sería una buena solución. Quisiera aprovechar, como digo, la presencia de Armando y de paso que pudiera realizar un comentario de sus impresiones de lo que ha presentado Esther Seña y de repente algunas preguntas. Te escuchamos, Armando. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Estuve escuchando atentamente y pensaba, ¿no? O sea, la primera pregunta que se me vino es, o sea, ¿y de la ciudad de Lima qué es lo que tendremos que conservar? O sea, ¿cuál es la lista? ¿Las casas bonitas, las monumentales? O sea, se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿valdría la pena invertir en restaurar el Paseo Colón, por ejemplo? El Paseo Colón, ¿no? Y entonces, y la pregunta era que me venía, ¿y quién paga la factura? ¿No? Entonces, también la idea que me vino es que, digamos, o sea, ese patrimonio monumental bonito para restaurar, me parece que va del año 50 del siglo XX para atrás. O sea, ese centro de Lima que no se pudo, que se quedó y que no se pudo irradiar, ¿no? Porque ya vino Santa Beatriz y vino lo más moderno en los alrededores. Y tienes razón, Enrique, o sea, tiene que ver, creo, mucho con el derecho de propiedad. O sea, una ciudad crece, es bonita, esplendorosa, cuando los derechos de propiedad de los propietarios de los terrenos y de las casas tienen seguro su derecho de propiedad. Entonces, ¿qué pasó después de los 50? Lima fue invadido. Lima fue invadida y las personas que vivieron ahí durante décadas tuvieron un derecho de propiedad precario. O sea, no sabían si se iban a quedar, no sabían si les iban a venir las autoridades, si los iban a desalojar. Entonces, eso generó una cultura de precariedad. Y creo que eso se refleja en la construcción, y eso era lo que quería preguntarle a la ponente. O sea, ¿hay alguna relación entre los derechos de propiedad y la construcción y la conservación? Esa era la pregunta que quería formularle, ¿no? Escuchamos, Esther. ¿Hay alguna qué dijiste? No te he escuchado ¿Hay, bien. hay alguna relación entre el derecho de propiedad? O sea, las casonas antiguas fueron bien hechas y monumentales porque las familias eran propietarias de esos terrenos, de esas casas. Claro, claro. Pero luego vino toda esa oleada de migración, de invasión, donde el derecho de propiedad no estaba claro, fue precario por muchas décadas, y la ciudad creció fea, y la Pero ciudad creció no monumental. Entonces, sí, digo, hay una relación, y es la pregunta que le hago. ¿Usted cree que hay alguna relación entre los derechos de propiedad y la monumentalidad, sí, la hermosura de una pero ciudad? te voy a comentar una cosa, que gran parte de ese patrimonio, que hay en Lima es de la beneficencia pública, ¿no? Gran parte de ese patrimonio que hay en el centro de Lima es de la beneficencia pública, porque mucha gente, propietarios de esas casas, de esas viviendas, han muerto y no han dejado herederos. Como tú dices, ¿no? Ese patrimonio es del siglo XIX. Y la gente del siglo XIX, ten presente, que fue la guerra con Chile y mucha gente murió. Entonces los descendientes ya no quedaban. Entonces todo eso calladito, calladito es de la beneficencia.
Y sería interesante ver qué tan, porque la municipalidad, la beneficencia, depende de la municipalidad. Y ahí sí sería interesante ver qué tanto. Pero aparte de eso, hay también muchas, porque hay muchas casas que fueron construidas, los callejones de un solo caño y todo eso, el callejón del buque, muchas construcciones de La Victoria, por ejemplo, bellas, bellísimas. Sí, por ejemplo, un detalle, ¿no? Si tú ves el único distrito de Lima que tiene un diseño de arquitectura contemporánea es el distrito de La Victoria. Si tú ves los diseños de las casas de La Victoria, son unos tremendos diseños de casas modernas, porque ya las casas de la avenida Arequipa inclusive son un poquito antes, y las casas de Santa Beatriz antes. En cambio, las de La Victoria son contemporáneas, muy venidas a menos, pero ahí está, ahí están viviendo los propietarios, están viviendo, ¿qué ha pasado? Y no me vas a decir que La Victoria es un lugar pobre, ni que el centro de Lima. Sin embargo, hay dos cosas del centro de Lima. ¿Por qué es importante restaurar? Porque vivimos ahí, porque nosotros vivimos y queremos conocer nuestro pasado, queremos refrescarnos. Es como ver una foto de la abuela. No podemos vivir en el pasado, pero tampoco podemos vivir en unos edificios insolentes, donde reitero que la solución de Lima no entra por el cemento. Nos hemos dejado impresionar, invadir e imponer el cemento, pero no pasa por el cemento. El cemento, además, no permite volver a sembrar nada. Te mata la tierra de por sí, ¿entiendes? O sea, la visión... Sí, Esther, solo para hacer la precisión correspondiente, ¿tienes alguna hipótesis de por qué esto se ha consolidado, este falso criterio de construcción? Porque les conviene, pues, hay una conveniencia, porque la mayoría de esos corralones, de todo eso, se alquila. Ahí hay una mafia muy grande. Yo en los años 80 iba a visitar mucho a mi profesor Guillermo Ugarte Chamorro del teatro. Entonces ahí resbalaban al teatro muchos abogados, mucha gente que trabajaba ahí en el Jirón Lampa. Entonces sabía muy bien esta historia. Por eso es que hablo con cierto conocimiento. No puedo dar más detalles, porque bueno, no se trata tampoco de dar, pero sí tengo una idea muy formada y muy clara de eso, ¿no? De que estos predios son de la gran cantidad son de la beneficencia. ¿Ya? Hay bien, otras cosas. No te olvides también de la iglesia. Pero bueno, justo al respecto quería... Perdón, otra cosita iba a decir el por qué. Porque no se han formado técnicos. No se han formado técnicos. Se han formado escuelas de restauración a nivel académico, pero no se han formado técnicos. Está, por ejemplo, el Politécnico Pardo, José Pardo, ¿no? Que prácticamente no tiene, y no se ha pensado, porque no hay porque o sea, que ha venido un arquitecto, ha venido un médico, ha venido un turista, o ha venido alguien que le gustó Europa, e inventó las facultades, porque es falta de identidad. Entonces se hizo de todo, pero no se vio la malla curricular que fuera conveniente. No se ha pensado en los aspectos, en el aspecto técnico. Por ejemplo, Alemania, Japón, ¿no? Estados Unidos, no son personas que precisamente están todo el mundo en un nivel académico. No, el nivel es técnico. El nivel es técnico, porque es en Alemania, ¿no? En Alemania, cuando hubo la reconversión industrial en los años 70, 80, ¿no? Pasó por capacitar a quienes, para que sacaran maestrías, para que hicieran capacitaciones técnicas, porque es directamente el trabajo directo el que va a transformar. Entonces es un cambio de chip el que tiene que funcionar, y estamos obligados a hacerlo ahora con la pandemia, ¿no? Estamos obligados con la pandemia, porque si nosotros analizamos un poco lo que pasó con Alemania, por cómo Alemania pudo surgir, pudo evolucionar, es porque precisamente se capacitaron técnicamente a las personas, no académicamente. Y es la gran equivocación.
Acá no sé, porque si nosotros capacitásemos a los albañiles, si capacitáramos a los picapedreros, si capacitáramos a los, ¿cómo se llama? No tanto biólogo, tanto botánico, que no tienen ni plata para hacer un estudio, porque nunca hay plata para hacer un estudio, pero sí a gente que pudiera enfrentar, cómo sembrar, cultivar, preservar los árboles, todo ese patrimonio natural que tenemos acá y que ha sido descuidado, porque ese patrimonio que tenemos nosotros no es un patrimonio, es un patrimonio que nos han legado nuestros ancestros. ¿Pero por qué nos han legado? Para que lo cuidemos. Porque el Perú es una zona muy, con el cambio climático, es una de las zonas más frágiles, porque precisamente todo ese patrimonio ha sido algo que ha sido construido. Esa riqueza del suelo, esos regadíos, esos canales de regadío que han mantenido la zona de Ica activa, ¿no? Ya se han secado porque no están en uso. Esa andenería, ¿no? Se ha decaído porque no está en uso, pero estamos en un pueblo hambriento, mal alimentado. Entonces, una cosa viene con la otra, porque no se ha tecnificado, no hay técnicos, ¿no? Ok, perfecto, está claro, Esther. Ya. Justo ahora quiero requerir la participación del antropólogo Víctor Paredes para que nos dé sus impresiones respecto a lo que has mostrado y sostienes, y aprovechando también la presencia de Víctor, si usted, Víctor, considera que el rescate del patrimonio cultural en la actual situación es funcional o de repente es demasiado romántico. Te escuchamos, Víctor. ¿Qué tal? Gracias por el pase, Enrique. Bueno, la pregunta la principal pregunta que me suscita la ponencia de la especialista que ha disertado es si es posible elaborar planes de planificación, ordenamiento o crecimiento urbano en una Lima tan caótica, con esa mezcla casi perversa de modernidad y tradición, tal como hemos visto en las imágenes que ha podido pasar hace un momento, y donde lo colonial se ha construido sobre lo prehispánico y lo republicano también. ¿Es posible realmente establecer planes de ordenamiento urbano, crecimiento urbano en una Lima con estas características? Eso yo creo que sería esa pregunta, ¿no? Sí, definitivamente no. Ya este crecimiento urbano se debería prohibir. Ya no, crecimiento urbano no. Ordenamiento sí, pero crecimiento urbano ya no. Porque, mire, hay un temblor, hay un incendio y no hay un punto de fuga. ¿Dónde podemos fugar? Por ejemplo, hace unos años yo tenía que ir a dictar clases allá en Chancay y hubo un incendio de un camión del comercio que se incendió en la carretera. Bueno, estuvimos, y pasa cada rato, ¿no? De la ciudad. Estuvimos varados como 2, 3 horas. Al sur pasa lo mismo. Al centro ni hablar, la carretera central ni hablar, ¿no? Entonces, con esos 3 ejes, tenemos que tener en cuenta que Lima ya no resiste ya más crecimiento, ordenamiento urbano es necesario, urgente, pero crecimiento urbano ya no, debería prohibirse. La Molina se ha tuburizado y la Molina no resiste más de 2 pisos y hay edificios. La Molina se cae más rápido que esto, que Villa María, porque es una realidad. La gente ha construido con una ambición, nos han contado todo el tiempo, nos han venido contando últimamente, somos pobres, no tenemos plata, hay que invertir y que esto. Y la gente vive descontenta. Y no podemos vivir todo el tiempo descontentos de lo que somos y de lo que tenemos. Lo que tenemos que mejorarlo, ¿no? Eso es lo que hace la conservación. Yo he restaurado piezas prehispánicas, ¿no? Entonces,
me he encontrado con que los mismos textiles eran textiles que estaban remendados, ¿no? Textiles bellamente decorados, pero remendados, porque nadie pensaba en desechar las cosas. Con la tecnología constructiva que tenían los antiguos, se podía reconstruir, porque ya les estoy diciendo que el adobe se reconstruye. Entonces no podemos pensar en la inmediatez y en el consumismo, porque eso es lo que está llevando a destruir nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. La globalización lo permite todo y nosotros lo permitimos todo. Cuando somos un pueblo, como pocos en el mundo, que posee un rico patrimonio cultural que no está siendo explotado, porque la gente ni siquiera consume quinoa. Yo he estado en el Cusco, no he comido quinoa. Cuando he ido a Ica, he comido quinoa una vez a la semana, payares. ¿Ah? Ica tiene su patrimonio destruido, sin embargo, uno va y come bien en Ica. Yo he vivido pues casi 5 o 6 años, ¿no? Además del buen pisco, las chocotejas, todo eso. Pero ahí sí está fallando la autoridad, por ejemplo. Igual que en el Cusco. No falla la gente. La gente tiene buen diente, la gente come, la gente quiere vivir, la gente tiene para comprarse televisor, para invertir. Cuando yo era chica, pasábamos saliendo a Chosica, hay un distrito, ¿cómo se llama? ¿No? Matucana. Por favor, refrésqueme la memoria. ¿Ah? Saliendo ahí, Vitarte, ¿no es cierto? Ya. Tú pasabas un poquito nomás, pasabas a la clínica San Juan de Dios, un poquito más, todo estaba desierto, ¿no? Y al costadito, no sé en qué año, creo que en el año 70 o 68, una cantidad de banderitas, ¿ya? Al año siguiente todas tenían televisor, ¿no? Pero las casitas bien feitas, ¿no? Entonces, no es cuestión de económica, ¿eh? No es cuestión económica, es una cuestión de disciplina. Y es que todavía lo que sí tenemos que decir es que llegamos al bicentenario y todavía no hemos asimilado, nos cuesta mucho trabajo asimilar la cultura occidental. Entonces es un trabajo, lo que ya tenemos, porque no vamos a retroceder 500 años, sería una equivocación, pero lo que tenemos que enriquecerlo. Lo que tenemos, el idioma que tenemos que enriquecerlo. Lo que somos, tenemos que enriquecer. Nuestro idioma, nuestra costumbre, nuestra comida, nuestra tecnología, nuestro conocimiento, ¿no? El conocimiento de esas técnicas, de los colores, de los tintes, el por qué se utiliza tal color, por qué ese color beneficia. Por ejemplo, detalles, ¿no? Los egipcios, ¿por qué se pintaban acá de verde tan fuerte? Porque el verde les servía pues para aminorar la intensidad del sol, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay una sabiduría en todo eso que se desconoce y no se enseña en las instituciones. En las instituciones se enseña a un nivel académico y un nivel muy, muy elitista el concepto de lo que es el arte, de lo que es la restauración, de lo que es el valor del patrimonio. Entonces, la mayoría son gente de escritorio, pues no ha caminado, no ha conocido, no tiene cancha, no tiene calle, entonces no son capaces de comerse unos picarones, pues, ¿en dónde los venden bien? ¿En qué calle, no? Yo me acuerdo cuando venía de trabajar de San Francisco, me cruzaba el puente con mi amigo Ángel Alfaro y nos íbamos a comer ¿cómo se llama? Unos camotes fritos, ¿no? Unos con chicharrones. Pero Esther. yo no podía... Enrique, una consulta más, un puntito más. Dentro de este discurso de rescate, enriquecimiento, ¿no? del patrimonio cultural urbano, que entiendo es básicamente republicano y colonial, también se puede articular la conservación y restauración de monumentalidad arqueológica prehispánica. No nos olvidemos pues que Lima, la nueva Lima se ha construido sobre lo colonial, pero lo colonial y lo republicano se ha construido también sobre lo prehispánico. Ahí tenemos el caso de nuestra famosa Universidad de San Marcos, está sobre la famosa Huaca Concha, ¿no? Que es parte del complejo Maranga, que prácticamente ha sido totalmente destruida, y cada vez que haces planificaciones urbanas necesitas un arqueólogo ahí presente para que determine la existencia o inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Y muchas veces proyectos se paralizan para eso. Entonces, se puede incorporar también no solamente la monumentalidad republicana o colonial, sino también la monumentalidad prehispánica es vasta, al menos en el Valle de Lima, el Rímac, el Chillón y se debe. Quintero cercanos.
Sí, aló, Capullo, antes de que le respondas a Víctor, por cuestión de tiempo, le escuchamos las apreciaciones también finales de la licenciada Ana Villafuerte y del abogado Armando Calmet, y ya tú tienes las palabras finales, tratando de responder las interrogantes que ellos están manifestando. Te escuchamos, licenciada Ana Villafuerte, sus apreciaciones finales. Después del licenciado Calmet, por favor, estoy ordenando mis ideas. Ah, muy bien, muy bien. Ya, buenas. Bien, sigo con el tema del derecho de propiedad. Hay un tema cultural también, que es, o sea, la mayoría de personas sienten que lo suyo es solamente su casa, y que la vereda y todas las calles es de otros, o sea, no es mío. O sea, es una zona de tránsito. A mí no me interesa, ¿no? Y eso se ve que es un rasgo cultural muy fuerte porque se nota con el recojo de la basura, ¿no? O sea, si yo dejo la basura, pues todo el día, pues afeo todo el barrio y le friego el paisaje a todo el que pasa. Pero culturalmente digo, no, pero yo estoy siendo limpio, porque ¿cómo voy a dejar la basura dentro de mi casa? O sea, ser limpio es dejarla afuera. Y el resto que se friegue. Y bueno, somos así, pues. ¿No? Y eso se refleja en la ciudad y en la cultura de la ciudad y llevándolo al tema de la restauración, ¿no? Si lo de afuera no me interesa, si las fachadas no me interesan, no va a haber una cultura de restauración, pues no lo voy a valorar, no lo voy a ver, ¿no? Claro, Esa es la percepción que tengo, ¿no? Sí, eso era eso, o sea, le quería preguntar que si podía comentar algo sobre el tema cultural, ¿no? O sea, la calle no interesa. Y lo otro era, si también no ha influido esto de que la ciudad se ha estado construyendo para los automóviles y no para las personas. O sea, el hecho de las pistas y los automóviles ha marcado la dinámica urbana en Lima, ¿no? Muy fuerte. Sí, sí. Y no se han hecho estacionamientos. Ah, y no se han hecho estacionamientos, sí. A ver, ya para terminar con las apreciaciones del licenciado Villafuerte, ¿algo que acotar? Sí, algunos puntos. Bueno, uno, realizando, es cierto, ¿no? Falta bastante educación de parte de la población que habita sobre todo, yo hablo específicamente de lo que es Centro Histórico y Barrios Altos, ¿no? Dos, y también falta de apoyo de parte de las autoridades concernientes al tema, en lo que de repente algunos vecinos han tenido de repente quizás iniciativa para poder poner en valor las casonas o quintas, como se dice, ¿no? Por ejemplo, yo hace un año participé del proyecto Patios Culturales en Barrios Altos. Y justo recordando algo que dijo un vecino, el dueño de la casona Martinelli, cuando él adquirió esta propiedad, dijo, yo busqué apoyo en las autoridades concernientes con respecto a lo que es, pues, patrimonio cultural, pero las puertas las encontraba cerradas, ¿no? Porque él era consciente de que esa casona que había adquirido representaba parte de la historia de un momento, ¿no? de Lima, de Perú, y también pues es parte de la identidad, ¿no? Que tenemos nosotros. Pero eso es uno, ¿no? Que no encontraba apoyo y pues él con su, digamos, familia, iniciaron lo mucho o poco que pudieron hacer en esta zona, ¿no? Tres, sí, se nota olvido de parte de las autoridades. Yo creo que Lima está siendo muy lento en lo que respecta al proyecto que se quiere hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer al fin y al cabo con lo que son no solamente el centro histórico, sino también hablo de alrededor, lo que vendría a ser Barrios Altos? ¿Cómo se proyectaría esto al futuro? Esas serían mis apreciaciones. Gracias.
Muchas gracias, doctora Seña, sus respuestas a los panelistas y sus apreciaciones finales. La escuchamos. Bueno, de todas maneras, gracias a ustedes, a esas intervenciones también, porque demuestran el interés y la preocupación que hay para insertar la comunidad al centro histórico y al derecho, ¿no? A vivir mejor. Bueno, definitivamente hay que incluir el pasado prehispánico, es fundamental. Nosotros somos eso. Nosotros no hemos dejado de ser, por eso mismo no nos podemos adaptar a la ciudad, ¿no? Bueno, uno tiene estudios, tiene todo, por más que ha viajado, ha estudiado, pero la herencia cultural es tan grande que no podemos asimilar y seguimos negando pues la herencia o la cultura occidental. Entonces cuando vemos esta ciudad de Lima, no nos interesa participar, no nos interesa mejorarla, porque no está en nosotros. No se puede explicar el por qué la gente, ni por un lado ni por otro, no consume una cosa, no consume productos, no consume sus costumbres, vienen de pronto y la moda es comer carnes argentinas, por decir, y se olvidan del choncholí, ¿no? Y se olvidan de la mazamorra y quieren los pasteles. Por ejemplo, es una cosa muy, la comida, ¿no? Es algo que está muy ligado a nosotros. Entonces se trata de la identidad cultural, tiene que ser una formación permanente, una constante, ¿no? Que está en la educación, y quien tiene una educación puede compartirla a través de estas charlas, por ejemplo, compartirla, pero también a través del trabajo permanente diario, ¿no? Porque la vida es un trabajo permanente, como padres, educadores, esposas, como vecinos, ¿no? Es una constante. Yo veo aquí la participante, la señorita Ana, veo que ella ha participado ya, ¿no? Entonces está en esto. Y debe saber que ya en las redes culturales, en las redes sociales, perdón, en el Facebook, hay muchas páginas de gente muy interesada, ¿no? En todo este tema. Y se está moviendo, porque hay mucho turismo, mucha gente que está cada día más interesada en eso. He visto, y realmente pues creo que más bien hay que pensar que tarde o temprano vamos a ganar esa batalla, ¿no? El otro día han salido a marchar porque Merino no los representaba, ¿no? Entonces, bueno, de repente, pues, tampoco nos representan el cemento, ¿no? O de repente no nos representan, porque debe ser así, ¿no? O sea, esa urgencia, se tiene que sentir la urgencia de arreglar, restaurar, de vivir bien. Tenemos que sentir y exigir la urgencia, ¿no? De vivir bien. Tal vez si más adelante formáramos un grupo, pues una marcha ya que pase esto para vivir bien. No podemos vivir tan mal, ¿no? Hemos estado encerrados. Bueno, no es mi caso, porque he estado en el Cusco, he estado mejor no he podido estar realmente. Pero de todas maneras, no es el caso de todos. Entonces, tenemos el derecho a vivir y a exigir vivir mejor, ¿no? Vamos a llegar al bicentenario y hasta ahora nadie se ha levantado para decir quiero vivir mejor en parques. No pueden por ejemplo, Breña de casas de 2 pisos, de 3 pisos se están construyendo y no hay parques. Están construyendo edificios de 15 pisos, de 12 pisos, de 18 pisos y no hay parques. Y no se considera eso. ¿Cómo va a vivir esa gente? ¿Cómo va a vivir esa gente? ¿No? Entonces, eso pasa en Miraflores, en La Molina ya les dije, y hablar. Entonces, tenemos que hacer de acá a un año, ya cuando estemos vacunados, y si estamos vivos, bueno, ustedes más que yo estoy mayor, pero, bueno, ya me salvé del COVID, ¿no? Pero de repente ya no hay otra. Pero sí hacer una marcha para vivir el derecho a vivir, a la vida, a vivir mejor, ¿no? Perfecto. Entonces, reflexión final y muchas gracias. Rosa Esther Seña Núñez, muchas gracias por a ustedes, la presencia y participación de la expositora y de los distinguidos panelistas, ¿no? La licenciada en Historia y Educación Ana Villafuerte, el abogado Armando Calmet Luna y el antropólogo Víctor Paredes Castro. Bien, señorita productora. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias a todos por haberse conectado. Antes que se retiren, quisiera por favor pedirles para una foto final, si pudieran encender sus cámaras,
los que deseen, para tener un recuerdo de esta exposición. La mía está ya. Ah, sí, sí. La suya está muy bien. En los demás, para tener una foto final de este encuentro, yo les voy a avisar. Ya. Para poder tomar una imagen. Ok. ¿Me avisas? Sí, listo. Ok. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Y buenas nos noches. vemos la próxima Muchas semana. gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Enrique. Nos Felicidades. vemos. Saludos a Recuerden todos. que este Saludos, video saludos a estará todos. colgado en nuestras redes sociales para que lo puedan revisar y lo puedan compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Cuídense. Gracias.